Bueno, y seguimos viajando y nos vamos con imagen en vivo y en directo desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, porque a esta hora habla el presidente de Argentina, Javier Milei, en un foro económico que se está desarrollando en la nación norteamericana. Ayer estuvo el presidente Donald Trump, estuvo la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Lionel Messi también desde Argentina, y ahora lo está haciendo el mandatario. Escuchemos un poco y lo comentamos. Inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo. Que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo. Por todo esto quiero darles las gracias por escucharme. Que Dios bendiga a América, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está entonces con su principal frase, ¡viva la libertad, carajo! Se despide Javier Milei en este discurso en un nuevo viaje a Estados Unidos. Ha sido uno de los principales países el cual ha visitado el presidente de ese mismo país, y queremos seguir la discusión aquí en el estudio porque estamos de hecho con uno de los diputados más cercanos al presidente de Argentina, Javier Milei. Hablamos de Berti Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Un placer, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, hay mucho que comentar con usted, pero ¿qué le parece este nuevo viaje a Estados Unidos? Parece que la relación con Donald Trump va viento en popa, ¿no? Creo que es importante, con diferencias que pueda haber, creo que hay que hacer una causa común de la defensa de la libertad contra el socialismo, que se ha impregnado bastante en el mundo debido a que hemos descuidado los avances del Estado a nivel mundial, y esta cuestión, esta concepción o el paradigma de que el Estado nos tiene que solucionar la vida, que siempre va a ser que es a través de violar derechos de otro para que unos trabajen para otros, digamos, y la política se subsista y se perpetúe en el poder hablándole a las mayorías. Entonces, como ilustra Javier, que me lo ha dicho con un ejemplo muy claro, es en una carrera de 20 personas, vos no le hablás al ganador, si no le hablás a los 19 en la política, a los 19 que perdieron y son los postergados y los vulnerables. Esa es la masa crítica de un político para perpetuarse en el poder, pero eso es la corrosión, cuando decís que le vas a sacar al que ganó para distribuir entre los otros 19, la corrosión de la civilización. Ahora, yo hace tiempo que no veía a un presidente de Estados Unidos hablando tanto sobre la elección de un país, concretamente en este caso la Argentina, lo que ustedes vivieron con estas elecciones legislativas donde Donald Trump fue una pieza clave, y con esta frase que a muchos les llamó la atención, diciendo: si gana Javier Milei, nosotros vamos a invertir en Argentina. Si no gana el presidente, entonces las capitales estadounidenses no van a llegar a su país. ¿Cuál fue el rol que cumplió Donald Trump en estos comicios? Claro, él se refería al apoyo de Milei mientras esté, digamos, en el gobierno nacional. Sabía que eran elecciones intermedias, pues básicamente es la posición que vamos a tomar en el Congreso, que nos ha dado mucha satisfacción y mucha responsabilidad también ahora la posición que tenemos. Y yo creo que también Estados Unidos hace negocios con Argentina, en definitiva, ha comprado pesos, con lo cual creo que el discurso del presidente Trump está puesto también en sus acciones y quiere hacer negocios, con lo cual este espaldarazo que nos dio también político me parece que es muy saludable, y porque también se reconoce que la Argentina está durante años llena de oportunidades. Pero ¿qué pasa? Cuando había un inversor que traía sus dólares, se escuchaba el motor V8 de la aspiradora fiscal de los políticos. Entonces digo, estos tipos son unos trogloditas, vamos a un lugar que sea menos hostil con el capital. Y nos hemos dedicado a consumir capital con esta cuestión de la justicia social y el redistribucionismo para crear una dependencia y terminar con la mitad de la Argentina pobre. Bueno, su partido, La Libertad Avanza, fue el gran ganador, ¿no?, de estas elecciones legislativas que acaban de ocurrir justamente en su país, que le da un mayor protagonismo y peso al bloque dentro de la Cámara de Diputados y también dentro del Senado. Si bien no logran una mayoría, sí tienen, yo creo, una masa más grande para poder negociar, a buscar acuerdos y cumplir con la agenda que tiene el presidente Milei. Sin embargo, las encuestas decían algo contrario en la previa. Muchos decían que el Partido Libertad Avanza, el oficialismo, no iba a ganar, que el peronismo se iba a seguir fortaleciendo justamente después de los otros comicios que habían venido antes. ¿Para ustedes también fue una sorpresa el resultado o venían sintiendo un apoyo político a la gestión? No, hay que reconocer, fue una sorpresa. No pensábamos este espaldarazo o esta revalidación de Javier Milei de 2023 ahora en el Poder Legislativo. Pero ciertamente esto te da la pauta también de cómo el statu quo de la política, los pseudoempresarios, el periodismo y todo se resistía a devolverle el poder a los argentinos. Básicamente Javier Milei se propone eso, sacarle el poder al Estado para devolvérselo a la gente, porque el sector privado es el único que crea
riqueza y mejora los salarios. El Estado, si creemos que es un elemento transformador y crecimiento, como muchos políticos dicen, tenemos que reconocerlo como un tipo que se quiere validar en la política. Sí. No existe tal cosa. Lo único que crea transformación y crecimiento es el sector privado y el Estado, con su fortaleza en el concepto de la democracia, hay que validarlo para proteger derechos individuales e impartir justicia. No podemos salirnos de ese marco, y eso es lo que ha pasado con la Argentina, está pasando en cierta manera también con Chile, que hemos dejado esa batalla cultural y damos por sentado ciertas cosas y ciertos márgenes de los marcos institucionales y la libertad, y avanza la batalla cultural en otra dirección. Por eso siempre está en tensión la libertad contra los colectivismos. Es cierto que durante el gobierno de Javier Milei ha bajado la inflación, han bajado también los índices de pobreza, que eran bastante graves justamente en su mismo país, pero también hay otras dinámicas. Por ejemplo, el tema del Congreso. Muchas de las reformas tienen que pasar por las cámaras del Congreso para poder ser aprobadas. Y hemos visto que durante esta misma gestión ha habido cierto obstruccionismo, ciertos conflictos, ¿cierto?, para seguir avanzando, y también porque muchas de las metas que plantea Milei no son de un gobierno, son a largo plazo. ¿Cómo poder congeniar con la desesperación de la gente, con la inmediatez de lo que también se solicita, para que no genere finalmente algún tipo de rechazo, ¿no? Y entender de que esto no es de un día para otro? Está muy bueno el análisis, que lo divido en dos. Una es la cuestión del mapa legislativo, que ha sido bochornoso y me parece que muy poco de honorable tiene el Congreso en estos últimos 40 años, donde se ha castigado el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y la igualdad ante la ley en casi toda su legislación. Entonces 2025, como bien apuntás, Pablo, ha sido la destrucción de todo lo que tenía que validarse por el Congreso y venía del Poder Ejecutivo. Y ahora con esta representación parlamentaria, si bien no tenemos mayoría, la discusión nos pone en otra posición. Si vieras lo que fue la última sesión especial de 23 horas en el recinto de destrucción de todo, los DNU de regulación de Federico Sturzenegger y demás, fue catastrófico. Entonces lo que hay que hacer es recomponer el tiempo perdido, por eso, digamos, el riesgo país subió, porque es el riesgo de los políticos. Ven que es el riesgo del Congreso, ven que están destrozando todo. Y digo, bueno, vamos a atesorar, esperemos. Eso por un lado, y el mapa que ahora nos pone a recuperar el tiempo perdido. En el plano de lo que decís de la gente, creo que es importante ver no la foto, sino la película de dónde venimos, y que es un naufragio kirchnerista, donde estamos repartiendo salvavidas y hay gente eventualmente que está tragando agua salada, pero tenemos que saber por qué es. No podemos tener ahí una fractura entre la causa y el efecto. Claro. La causa ha sido justamente, el efecto de la pobreza ha sido la causa del kirchnerismo, el redistribucionismo y la llamada justicia social, que sirve solamente para validar políticos. Claro, pero también hay sectores que dicen, ok, hay cosas que hay que reparar, hay cosas que mejorar, pero también el gobierno tiene contemplado recortes, por ejemplo, en programas sociales, en salud, en educación, que eso también tiene a un cierto sector preocupado, ¿no?, de no poder llegar a fin de mes porque finalmente los beneficios, subsidios que tenían no están contando con ellos. Bueno, es entendible que acá en Chile llegue ese mensaje, porque en Argentina lo tenemos en el mensaje de la casta política y el statu quo, que dice que se están haciendo recortes cuando no. Dame el ejemplo que quieras, si querés el tema, por ejemplo, en el presupuesto está incluido aumentos en todas estas áreas. En el caso, por ejemplo, del Garrahan, pediatría, hospitales de niños, pasó de 70 millones de dólares a un presupuesto de 150 millones. Pero ¿qué pasa? En todas estas cosas sensibles se ha metido la política de lo más rancia, y el flujo del caño de recursos que tienen que ir en la dirección correcta está todo mordido y desviado por gente que tiene fraudes, kioscos y de las cosas más nobles como comederos escolares, la salud de los chicos y los salarios de los médicos. Entonces, claro, son los mismos que dicen, mirá, en el caño y los recursos están llegando 2 gotitas, mande más recursos, cuando son estos tipos que están comiendo del sistema. Entonces, el proceso de auditoría ya se demostró que con una auditoría en el tema de discapacidad, por ejemplo, se logró ampliar, digamos, el tema y darle a la gente justamente que necesita esta asistencia en este concepto, digamos, de la ética de la emergencia, que estamos en el fondo del mar. Y Ayn Rand decía, no podemos desconectar con esa gente, hay que ayudarla en este momento.
Si bien, bueno, el presidente Milei ha demostrado ya a nivel internacional cuáles van siendo sus alianzas, ¿no? Se ha reunido mucho con Donald Trump, ha buscado también en Europa, en Israel, ¿cierto? Algunos aliados importantes. Me imagino que igual deben estar mirando de reojo la elección que viene en Chile la próxima semana, ¿no? No va a ser indiferente a quién pueda salir electo justamente aquí en nuestro país, porque con el presidente Gabriel Boric no tuvo una sintonía, claramente a nivel ideológico y político no están alineados, pero seguramente deben estar mirando quién pueda ser el próximo mandatario. ¿Lo están viendo así también desde Argentina? No del Poder Legislativo, que yo tengo bastante de trabajo ahí, incluso estoy ahora como presidente de la Comisión de Presupuesto bastante atareado. No me corresponde a mí hablar de la cuestión más de la vinculación de las relaciones internacionales. Sí te puedo decir que el efecto, digamos, Boric ha sido la consecuencia de que el caso chileno, que ha sido un ejemplo para Latinoamérica de prosperidad, por la batalla cultural, por descuidar eso, termina justamente en un efecto pendular y en otra dirección. Entonces, tenemos que saber que la batalla cultural nunca tiene fin, porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros, y siempre va a estar el socialismo. Entonces, como digo, siempre esa tensión de la libertad y el colectivismo siempre va a estar, y tenemos que trabajar en nuestro metro cuadrado, no solamente la gente que está en la política, sino la gente justamente que está fuera de la política también. Pero ¿no ven que se está replicando aquí en Chile lo que pasó en Argentina? Que a lo mejor están apareciendo personajes desde afuera, ya no los partidos más de centro, centro-izquierda o centro-derecha, sino que están apareciendo otras figuras políticas liderando. En el caso de Chile tenemos a José Antonio Kast del Partido Republicano y a Yanet Jara del Partido Comunista. ¿Cómo ven finalmente que se dé esa polarización también aquí en Chile? Bueno, yo creo que por eso la batalla cultural y lo que pase en la batalla cultural y en la política y el efecto Javier Milei, fíjate, es un efecto mundial. Con lo cual, cómo no, del otro lado de la cordillera va a tener un efecto también. Entonces, es discutir ideas. Yo no sigo al detalle los candidatos y no me corresponde a mí hacer el endorsement de nadie. Digo, discutamos ideas, que cuál es el camino que tiene Chile para volver al track, digamos, de la prosperidad, que es sacarle el peso del Estado a la gente. Si pretendemos que nos resuelva los problemas el Estado, como decía Ronald Reagan, el problema, la solución a nuestros problemas no es el Estado, sino el Estado de nuestros problemas. Entonces, si preguntémonos, para que los chilenos se pregunten para qué quieren gobierno. ¿Quieren gobierno para que nos hagan felices? Entonces estemos dispuestos a perder libertades, a perder derechos y que los políticos le metan la mano en los bolsillos, porque ningún político va a poner recursos de su peculio. Entonces, si lo limitás y la definición es yo quiero el gobierno para que proteja derechos e imparta justicia en un contexto potente pero limitado, creo que van a tener de nuevo una Chile próspera. Volvamos a la política en Argentina. Bueno, con este impulso que ha obtenido Javier Milei y el oficialismo en general, haber ganado las elecciones legislativas pasadas, me imagino que tienen aquí un tanque de oxígeno importante para lo que viene. ¿En qué crees tú que se va a protagonizar, va a liderar las reformas Javier Milei en los próximos meses que vienen? Acaba de hacer un cambio de gabinete esta misma semana. ¿Cuál va a ser el foco del gobierno en lo que viene ahora? Bueno, las sesiones extraordinarias que decide Javier cuál es la ventana de tiempo y qué temas se tratan. Ese es el concepto de la sesión extraordinaria, que es fuera del receso, que es enero y febrero. Que yo, dicho sea de paso, creo que hay que trabajar todo el año en el Congreso, esta cuestión de quién se toma vacaciones de 2 meses. Y justamente nosotros que cobramos y subsistimos gracias al trabajador que labura todo el año y se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores, me parece que deberíamos estar activos todo el año. Pero la agenda que se va a tratar ahí, el tema de presupuesto, que ya tuvimos dictamen de minoría, gracias a Dios, y se va a tratar eso, con algunos matices, por supuesto, de la oposición, que sea razonable bajo el esquema del equilibrio fiscal. El tema de la modernización laboral sin perder derechos. Vas a escuchar de Argentina que dicen que están perdiendo derechos los trabajadores. No, la libertad los va a permitir quedarse en el sistema, o si ven que este sistema es mejor, pasarse. Total libertad, no hay forma de contraargumentar eso. Después el tema de la reforma tributaria y la modernización o la reforma penal. Esos son los 4 temas más importantes que se van a tratar, y después en ordinarias, de vuelta a remeter con todo esto, retomar el tiempo perdido que teníamos con todas las reformas que tiene, que son más de 3.000 que tenemos pendientes, para sacarle el peso del Estado a la gente. ¿Y qué va a pasar con las 2 principales temas de campaña que tenía Javier Milei, la dolarización y eliminar el Banco Central? ¿Lo va a lograr? Buenísimo. Hay una cosa que dijo Javier siendo presidente electo, que de su cuenta oficial de presidente electo, antes de estar en funciones, dijo una de las cosas que no es negociable, porque se estaba discutiendo el tema de dolarización muy al principio de las elecciones, es el cierre del Banco Central. Y para mí eso es todo, porque es terminar en definitiva con la herramienta de los políticos que han servido para estafar a la gente y sobre todo a los más necesitados. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Y en qué momento de la secuencialidad?
Bueno, dependerá de los tiempos que permita la política, pero ese es el objetivo central. Ahora, cuando se habla de dolarización es simplemente a los efectos de hacer el switch, digamos, y cerrar el Banco Central con los pesos respecto a lo que le es más familiar a la Argentina, que es dólares. Pero lo que nosotros movilizamos es la elección libre de la moneda. Exacto. Que puede ser el dólar, puede ser otra cosa, puede ser incluso... Fue cambiando Milei. Al principio decía dolarizar y después dijo la competencia de moneda. No, se instaló el tema de dolarización, pero justamente por esto que te digo de que para el cierre del Banco Central hay que elegir una moneda y tomar una decisión respecto a eso. Pero después el concepto es elección libre de monedas, que es mucho más radical que la dolarización. Le está diciendo... En el gas, que es elegir el BTU, será BTU, en el agro soja. Sí. Diputado Berti Venegas Lynch, muchas gracias por haber estado en Mega Noticias Mundo. Un placer. Y por haber compartido con nosotros este análisis. Gracias, Pablo, por este tiempo. Gracias.